Capacitores y su clasificación. El capacitor es uno de los elementos pasivos de las redes eléctricas. Su importancia radica en que es un dispositivo que permite almacenar carga eléctrica y, como veremos más adelante, nos permite almacenar energía. Los capacitores se pueden clasificar de diversas maneras según la característica que se tome como referencia. Capacitores lineales y no lineales. Esta clasificación obedece al comportamiento del capacitor cuando se está llevando a cabo el proceso de carga. Capacitor lineal es aquel cuya capacitancia permanece constante sin importar la magnitud de la diferencia de potencial aplicada. En la figura se representan los modelos de este tipo de capacitores. Capacitor no lineal es aquel cuya capacitancia varía en función de la diferencia de potencial aplicada. En la figura se representa el modelo gráfico de un capacitor no lineal. En adelante emplearemos exclusivamente capacitores lineales. Capacitores fijos y variables. Un capacitor puede ser diseñado de manera que los factores que influyen en forma más significativa en su valor de capacitancia no se puedan modificar y, por tanto, su valor sea aproximadamente constante. A este tipo de capacitores se les da el nombre de capacitores fijos. Cuando alguna de las características del capacitor, por ejemplo la distancia entre placas, se puede cambiar a voluntad, generalmente mediante algún dispositivo mecánico acoplado, se dice que tenemos un capacitor variable. Clasificación de acuerdo con el material dieléctrico empleado. De acuerdo con el material empleado entre los electrodos metálicos, los capacitores se pueden agrupar, por ejemplo, en capacitores de cerámica, policarbonato, poliéster, electrolíticos, tantalio, aire, polietileno, etc. Capacitores polarizados y no polarizados. Algunos tipos de capacitores, debido al material empleado en su fabricación, requieren conectarse a la diferencia de potencial con la polaridad indicada en ellos. Tal es el caso de los electrolíticos y los de tantalio. Estos capacitores reciben el nombre de polarizados. A diferencia de los no polarizados, en los que no importa el sentido en que se aplique la diferencia de potencial en sus terminales, como por ejemplo el de aire o el de polietileno. Esta es solo una muestra de cómo hacer una clasificación de los capacitores y hay que tener en cuenta que no es universalmente aceptado, por lo que se presenta con fines académicos.